Buenas noches, mi nombre es Andrés Peñuela y les hablaré de los siguientes diseños de investigación en la investigación cualitativa, los cuales son etnografía, etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación-acción, estudio de caso y fenomenología. A cada uno veremos los diseños utilizados en la investigación cualitativa, como son su origen, fases, técnica e instrumentos de recolección y análisis de datos. Así que comencemos. Empezamos hablando de la etnografía. El origen se cree que el método etnográfico tiene un origen en la época de Heródoto, ya que en sus historias reflejaba la vida con la perspectiva de sus protagonistas. Esta etnografía fue desarrollada en el siglo XX por antropólogos y sociólogos, siendo según Anthony Giddens el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social, ya sea en una microetnia o un macroetnia. Dentro de las fases se divide entre 7, que una es la selección de diseño, la segunda es la determinación de las técnicas, el tercero es el acceso al ámbito de investigación o escenario, la cuarta es la selección de los informes, la quinta la recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario, la sexta es el procesamiento de la información recogida y por último una elaboración de informe. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de la etnografía son cualitativas, que tienen como objetivo la descripción e interpretación. Entre otras, podemos hablar de un diario de campo, reflexión analítica sobre datos y observación de participante. Dentro del análisis de datos, podemos decir que esas se registran todo lo que tiene que ver con el tema principal. Deben diferenciarse entre el dato que se observa y el dato informado. Tenemos elementos básicos como espacio, tiempo, personas y actividades. Hablaremos de la etnografía virtual, que su origen es cuando estos investigadores comienzan a mostrar interesante el fenómeno que representa la generación de espacios de socialidad, producto de la configuración de comunidades virtuales en Internet, una tecnología a través de la cual se favorece la emergencia de canales de comunicación que potencian la interactividad tanto asincrónica como sincrónica a través de correos electrónicos, las wikis, redes sociales, foros y redes de colaboración. Dentro de las fases podemos ver que están tanto el seleccionar el campo de estudio, determinar los interrogantes de la investigación y el marco teórico, y fuentes de datos estratégicas de recolección y almacenamiento de información basadas en el trabajo de campo también. Técnicas e instrumentos de recolección de la etnografía, la observación flotante, encuestas en línea, encuestas web. Y por último, los análisis de datos es un análisis multicitado acorde a la movilidad propia del ciberespacio. Y por último, la lectura de los textos etnográficos. Hablaremos de la teoría fundamentada, que su origen fue realizado por parte de Glasser y Strauss en su libro The Discovery of Grounded Theory de 1976 y hunde sus raíces en el interaccionismo simbólico, en donde el investigador intenta determinar qué significado simbólico tienen los artefactos, gestos y palabras para los grupos sociales, cómo interactúan unos con otros. Dentro de las fases tenemos la comparación de datos, limitar la teoría y recoger la relación de la teoría. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección podemos hablar de la codificación abierta, axial y selectiva y una generación de teoría. Dentro de los análisis de datos podemos hablar también de las entrevistas y grupos de enfoque. Ahora hablaremos de la investigación-acción, que su origen tiene en primera instancia un concepto que fue expuesto por Kurt Lewin en 1946 como un método de invertir los problemas sociales. Posteriormente se conectó con el concepto del profesor investigado por Lawrence Stenhouse y John Elliott. Dentro de las fases podemos hablar de unas de diagnóstico y conocimiento de la problemática, descripción de la situación y una reflexión o evaluación.
Dentro de estas técnicas e instrumentos de recolección podemos hablar de entrevistas, observación del ambiente y formar grupos de enfoque. Para los análisis de datos podemos hacer mapas conceptuales, diagramas causa-efecto, matrices, y se elaboran un plan con las soluciones a implementar. El estudio de caso tiene su origen como una investigación empírica, examinar o indagar sobre un fenómeno contemporáneo en sus entornos reales y las fronteras entre fenómenos y su contexto que no son claramente evidentes. Las fases se dividen en 4, tanto el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, la obtención de datos o transcripción del mismo y el análisis profundo con conclusiones. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección podemos hablar de la entrevista personal no estructurada, entrevista personal estructurada, encuestas por cuestionario, observaciones directas no estructuradas, revisión de documentos y datos estadísticos relacionados con el fenómeno estudiado. Como análisis de datos podemos hablar de la recolección de información, que es el trabajo de campo, la estructuración y organización de los datos, codificación de los mismos con la literatura. La conceptualización y explicación del problema se basa en la socialización y los ajustes de los resultados al momento de elaborar la tesis. Y ya por último hablaremos de la fenomenología, que habla como de origen. Su iniciador fue Edmund Gustav Albrecht Husserl, que fue un filósofo y matemático oriundo de Moravia, discípulo de Franz Brentano. Es justamente a partir de la psicología descriptiva o fenomenológica propuesta por Brentano que Husserl comenzó a modelar su concepto de fenomenología. Dentro de las fases podemos hablar que se plantea un problema, se define el fenómeno de interés, elegir el contexto de los estudiantes, la inmersión en el campo cuando se recolectan los datos sobre experiencias, transcribir la información recopilada, identificar las unidades de análisis y resultados, analizar la información y validar con los participantes y otros investigadores, y asimismo se elabora un reporte final. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de la fenomenología están las entrevistas, las preguntas abiertas, grabaciones, tanto de voz y video, y antecedentes literarios y sus observaciones. Y por último podemos decir que en el análisis de datos se describe el fenómeno y la experiencia significativa. Entonces esta es mi presentación el día de hoy, espero que sea de gran información y haya resuelto las dudas correspondientes. Gracias.